Hola, hoy te queremos mostrar un truco de concatenar fechas. Para eso voy a utilizar un listado de viable. Para el ejercicio voy a utilizar mi conexión Dinacol, que es la que viene por defecto cuando se instala viable. Le voy a decir que voy a utilizar la fuente de nómina y voy a elegir los campos para que no me traiga todos los datos, los campos que yo tengo allá en mi base de datos. Le voy a decir que me agrupe y que me traiga solamente el empleado, el nombre del empleado y la fecha de nacimiento, que no me traiga valores, esto solamente para el ejercicio que quiero mostrarles. Entonces, para Excel, la fecha de nacimiento es un número. Generalmente lo que nosotros hacemos es que seleccionamos, nos venimos para inicio y en el formato le decimos que vamos a personalizar. Acá buscamos el formato que queremos utilizar. Para nuestro ejercicio voy a utilizar este. Le voy a aceptar. Entonces aquí tengo nombre de empleado y fecha de nacimiento. Esto lo hice solamente para cargar una base para mostrarles, pero puede ser que ustedes ya tengan unos datos similares a estos. No tiene que ser el listado de viable. Entonces, yo quiero concatenar en una sola celda el nombre del empleado y la fecha de nacimiento. Normalmente lo que hacemos es traer el nombre del empleado unido con, yo voy a separar esa fecha con un guioncito, unido con la fecha que tenemos acá. Entonces, Excel me sigue haciendo lo mismo, me dice, bueno, tú me está trayendo el nombre del empleado y esta fecha que para mí es un número. Entonces, a esta función lo que tengo que agregarle es la función texto. Entonces, vuelvo a traer el nombre del empleado unido con lo que yo lo quiero separar, que en este caso utilice un guión, y le voy a decir que voy a utilizar la función texto. El valor es lo que tenemos en la columna de la fecha de nacimiento y el formato que voy a ponerle es el que seleccionamos allá, que es día, mes, año. Ustedes pueden seleccionar el formato a su necesidad. Voy a copiar esto entre comillas, cierro el paréntesis y le voy a aceptar. Y de esta manera ya puedo tener concatenado en una sola celda el nombre del empleado con la fecha de nacimiento. Si este truco ha sido de utilidad, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de WhatsApp, a seguirte en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube.